Pazmiño, director de Volt. Tenemos 6 años haciendo consultoría para pymes, es aumentar ventas y cuidar su rentabilidad y flujo de tesorería. Queremos en Volt que sus sueños de sus compañías puede transformar el mundo, inspirar a otros a hacerlo y perdurar por 100 años. Entonces, un poco la pregunta que todos nos estamos haciendo ahorita es ¿cómo planificamos en incertidumbre? Normalmente en escenarios normales, todo el mundo se olvida de las finanzas y la contabilidad hasta que hay una crisis. Y es ahorita cuando todo el mundo se acuerda de nosotros. La idea de esta presentación es una presentación corta donde vamos a dar un tema conceptual de cómo enfrentar la crisis, cómo mentalizar el enfrentamiento de esta crisis y después 2 herramientas muy puntuales y prácticas para poder entender mejor su negocio frente a esta crisis. Entonces, ¿cómo enfrentas una crisis? Lo primero es no quedarse quieto. Hay que priorizar, negociar y tomar acciones rápido. Pero, más que nunca, y eso nos encanta a los financieros, más que nunca, hay que trabajar con supuestos pesimistas. Hay que aclarar la situación actual y planificar escenarios con supuestos pesimistas y otros moderados. Por ejemplo, solo contar con la plata que tienen en el banco. Actuar decididamente priorizando, mantener el core de su negocio. Van a tener que tomar decisiones fuertes, van a tener que resolver y negociar con proveedores y empleados, pero lo que tienen que priorizar es mantener el core de su negocio. Al mismo tiempo, tenemos que tener una doble visión de la situación. No hay que asustarse por la situación actual, pero al mismo tiempo hay que resolverlo. Y en segundo plano, en su cabeza tiene que estar pensando cómo planificar salir de esta crisis. Es decir, al mismo tiempo tienen que resolver los problemas de liquidez urgentes hoy y prepararse para la recuperación y proyectar esa recuperación. Entonces, tiene que tomar en cuenta este plan de recuperación a todos los involucrados, porque todos estamos en el mismo barco. Una vez que tienen un plan claro, que ahorita vamos a ver un par de herramientas para hacerlo, es importante negociar. Y negociar no se entienda en yo voy a ganar todo o quiero quitarle todo a la contrapartida. Negociar es apoyar, ponerse de acuerdo y dar compromisos de lado y lado. Si se hizo un plan en el que tomas en consideración a estos otros involucrados, sean proveedores, sean clientes, empleados, hasta los inquilinos, hay que llegar a compromisos mutuos y un ganar-ganar sincero y un ganar-ganar en función al plan que ya han armado. Otro que es súper importante, una vez que está hecho el plan y está negociado con cada uno de los involucrados en su presentación, el control que antes hacían tal vez de manera mensual de sus resultados o hacían de manera trimestral o incluso anual para ver sus resultados, ahora tiene que ser un control incluso del día a día. Porque los supuestos que están planteando hoy día al momento de planificar, esos supuestos van a cambiar muy, muy rápido en estas situaciones de incertidumbre. Entonces los controles tienen que hacerse día a día. Si planificaban que iba a egresar tal cantidad de plata, tienen que confirmar día a día que esos fue los fondos que salieron. Y por último, una vez que ya, retomando los 5 pasos, que planificaste, que pusiste y consideraste supuestos pesimistas, tomaste acciones para cortar el problema de liquidez y planificaste un plan de recuperación en el mediano plazo, ya pudiste negociar con tus, se llama stakeholders, con tus proveedores, empleados y cualquier otro involucrado con tu negocio. Estás controlando día a día, en ese momento te toca ganarte el escenario optimista, porque tienes que planificar y tomar acciones en el corto plazo con el escenario pesimista, pero tienes que actuar y esperar en el largo plazo y ganarte, por decirlo así, este escenario optimista que todos estamos buscando. Va a llegar un punto y sí va a haber cambios importantes. Las necesidades de las personas están cambiando en el corto y mediano plazo. Tienes que adaptarte a esa necesidad y buscar hacer con la menor cantidad de recursos
el mayor nivel de objetivos y beneficios para la compañía. Realmente, incluso aunque es difícil pensarlo en este momento, porque todos estamos saliendo de los problemas de liquidez, tienes que darte tiempo para pensar en el siguiente mes para innovar, para de una forma atender de manera diferente a tu cliente. Entrando al tema financiero, antes de pasar a esta parte, los problemas que todas las compañías están tendiendo en este momento son de dos grandes fuentes. Tienen problemas de liquidez y problemas de pérdida que van a tener en abril y mayo, probablemente. Tal vez eso se extienda hasta junio. Los problemas de liquidez se dan porque no han podido realizar, aunque en enero y febrero hayan tenido ganancias contables, lo más probable es que sus cobranzas se han detenido. Entonces van a tener ese problema de liquidez para afrontar las obligaciones en el corto plazo. Pero al mismo tiempo, en abril y mayo se espera, o todos estamos esperando, que las ventas disminuyan. Entonces hay que afrontar los problemas de liquidez y recortar y negociar, el punto 4, recortar gastos y negociar gastos o ganar crédito a alguien que normalmente no nos da, para poder minimizar las pérdidas contables de la compañía. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Si pueden abrir el micrófono para preguntar o conversar. Hagámoslo un poco más dinámico. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ok? Entonces avanzamos. Finanzas, y entrando un poco a la parte conceptual financiera, finanzas lo podemos ridiculizar en algo, en una frase muy sencilla. Finanzas es hacer más plata con menos recursos, hacer más beneficios, hacer más rentabilidad, más ventas con menos recursos. Eso es finanzas. Si están buscando eso, si tienen una forma muy práctica de manejarlo y no saben finanzas, la lógica es hacer más plata con menos recursos. Otro nivel más abajo de esta simplificación de finanzas es esto que están viendo. Es las 4 cosas que tienes que entender sobre las finanzas. Hay 1001 ratios, hay 1001 conceptos, hay 1001 diferentes formas de nombrar lo mismo. Y lo van a escuchar a varios financieros decir cosas diferentes. Pero, simplificando todo esto, estas son las 4 cosas que nos tienen que importar y vamos una a una. Y si alguien tiene una duda igual corta, igual saquen el mute del micrófono y la hacen muy rápido. Entonces, la primera que te tiene que importar es algo que todos sabemos y donde todo el mundo se concentra, es cuánto te queda por cada dólar que has vendido. ¿Okay? Eso es sencillo, lo compré a 7, lo vendo a 10, me quedan 3 dólares. Lo vamos a complicar un poco más en un rato, con un ejemplo, pero en cortas palabras es cuánto me queda por cada dólar que vendo. Ojo que decimos cada dólar, no cada unidad que vendo, cada dólar. Ya vamos a ver lo importante de eso. El segundo tema que muchas veces se deja de lado es qué tan rápido retorna el efectivo. Porque como ustedes saben, cuando venden y venden a crédito, contablemente se registra la venta, pero no has cobrado, no has hecho efectivo. Entonces es igual de importante que hayas vendido, me invento, $1.000.000, pero es más igual de importante que cobres el $1.000.000. Es qué tan rápido regresa el efectivo que estás invirtiendo en el inventario, qué tan rápido puedes hacer rotar ese inventario y qué tan rápido puedes cobrar la venta. El tercer punto que les tiene que importar es la eficiencia de uso de los activos. Principalmente en un negocio comercial, la eficiencia del uso de los activos va a ser qué tan ocupada tienes la bodega. Si la bodega es tuya y has invertido en una bodega, esa bodega debería estar a full. Debería estar a full, pero al mismo tiempo el inventario debería estar rotando. Y ahí viene el juego entre esto número 1, 2 y 3. El inventario debería estar a full para usar la máxima capacidad de tu bodega, pero eso no quiere decir que, regresando al punto 2, tengas que tener inventario, por hablarlo de manera común, hueso. El inventario tiene que rotar, pero al mismo tiempo la bodega tiene que estar a full. Ese sería el escenario perfecto y estás haciendo más con menos. Y por último, el cuarto punto
es ya lo netamente financiero o de financiamiento o de rentabilidad del patrimonio. El punto 1, 2 y 3, si esas tres cosas están bien, tienes un buen negocio. Ahora, si tienes el buen negocio, puedes financiarlo de varias formas. Puedes financiarlo con plata de tu bolsillo, plata tuya, o puedes financiarlo con deuda. ¿Ok? Ahora, bajemos a un nivel un poquito más técnico. Pongámosle palabras técnicas a estos 4 puntos. El primer punto se le llama técnicamente el desempeño operativo. Hay que entender el mix de ventas y el precio promedio al que vendes, los costos variables que implica vender cada unidad que estás vendiendo, cada dólar, y los egresos fijos que tienes que cubrir. Eso tenemos un ejemplo muy, muy práctico un poco más adelante. La rapidez de retorno del efectivo, técnicamente se le llama ciclo de conversión de efectivo, y son 3 ratios que se usan. ¿Cuántos días te demoras en cobrar en promedio? Es decir, la gestión de crédito y cobranzas, cuántos días se demora tu inventario en rotar desde que lo compras hasta que se hace factura o sale de tu bodega, y cuánto tiempo consigues crédito de tus proveedores. La lección corta en el ciclo de conversión de efectivo es cobrar lo más rápido que puedas o incluso cobrar anticipado, comprar bien, y eso tal vez es lo más difícil, es a lo que se dedica el comerciante, a comprar con su intuición lo que sabe que en esa zona se va a vender, para que el inventario rote rápido, y tener siempre una muy buena relación con el proveedor. ¿Aló? ¿Aló? Por favor, gracias. La eficiencia de uso activo se le llama rotación sobre activos, rotación de los activos. Ahí lo que tienes que hacer es medir constantemente que se esté utilizando la pieza instalada. Buscar eficiencia en el uso de los activos, que puede también ser los camiones si tienes un tema de logística, y renovar el modelo de negocio en función del uso de los activos. Por último, en el 4, lo importante o la lección es empatar las fuentes de uso, las fuentes y usos de este financiamiento de corto y largo plazo. Tú tienes varias fuentes de financiamiento, sea tu bolsillo, sea el banco en el corto a menos de un año, o sea el banco a largo a más de un año. La lección ahí es que si vas a comprar una maquinaria, el tip corto, no puedes comprar esa maquinaria con un crédito de un año, porque el retorno de esa maquinaria va a ser lento, va a ser en 3 o 5 años. Entonces tienes que empatar la fuente, el tiempo de la fuente de uso con la recuperación en lo que vas a usar. Entonces, sí podrías comprar inventario, porque retorna la inversión en menos de un año, con ese crédito de un año. Pero no deberías coger un crédito de un año para comprar un camión o una maquinaria o comprar la bodega, porque esa plata no la vas a recuperar. La inversión que estás haciendo en esa maquinaria no la vas a recuperar en un año, sino que esperas que te dure 5 o 10 años ese activo que estás comprando. Entonces deberías financiar, comprometerte a devolver esa capital en el mismo plazo en el que esperas recuperar el capital que estás invirtiendo en el negocio. De ahí una pregunta muy típica ¿es bueno o malo o endeudarme? Hay situaciones extremas, hay gente que odia a los bancos y no quiere trabajar con bancos, y hay otras personas que prefieren trabajar con la plata de otro, por decirlo así. Es bueno endeudarse en función y solo en función de que aumenten ventas. Y esto quiere decir, para darle más contexto, endeudarse no es otra cosa que adelantar ventas. Entonces, si te estás endeudando esperando las mismas ventas del siguiente año, lo que estás haciendo es perdiendo. Y por último, exprimir cada dólar de capital midiendo el riesgo. ¿Ok? Para poner un ejemplo práctico de la aplicación de estos 4 conceptos y de cómo el potencial de innovación de estos 4, toda la revolución que estamos viviendo con las apps de economía colaborativa como Globo, Uber, Picker, Airbnb, todo lo que están haciendo es que ellos en su modelo de negocio encontraron una forma de usar más eficiente sus activos. En vez de construir un hotel, uso las 4 paredes que ya están construidas. Todo lo que está haciendo Airbnb es hacer lo mismo, cumplir el mismo valor agregado de darle hospedaje a alguien,
y cumplir ese valor agregado, pero invirtiendo menos en los activos. ¿Hasta ahí alguna duda sobre la charla? Disculpen. ¿Nadie tiene duda? Seguimos si quieren. Ok, seguimos. Entonces, aquí vamos a un tema más práctico. Esta es la parte conceptual. Vamos a ver muy rápido una forma sencilla del modelo de rentabilidad de cualquier compañía y vamos a entender que hoy por hoy, especialmente en esta situación, el efectivo es lo clave. ¿Ok? Arrancamos. ¿Cómo vemos de manera fácil la rentabilidad de cualquier negocio? Y voy a asumir que la mayor parte de nosotros estamos dedicados al comercio. Se define y se entiende a profundidad cuál es el precio unitario de cada producto y cuáles son los costos, principalmente de mercadería asociados a cada venta de cada producto, y cuáles son los gastos variables asociados a cada producto. Gastos variables principalmente son comisiones de venta, por ejemplo. Una vez que se entiende esos dos y se separa correctamente del siguiente rubro, de costos y gastos fijos, que son costos y gastos que van a darse indistintamente de que vendan $1 o vendan 10. Hoy de ley tienen clarísimo cuáles son sus gastos fijos, porque no estamos vendiendo, ahí no hay mucho supuesto que hacer. Son los gastos que hoy por hoy siguen pagando a pesar de que no estén vendiendo. Entonces se identifica el precio unitario. Para poner un ejemplo claro, vamos a decir que una compañía vende una unidad a $10, digamos que son pelotas de fútbol. Cada unidad le cuesta $5, por ende, y este es el concepto clave, el margen de contribución de cada unidad adicional es de $5. Y cada vez que vende una unidad, cada vez que vende una pelota de fútbol, le aporta $5 a su negocio. ¿Ok? Entonces, si la compañía tiene $50 o $50,000 en costos fijos y gastos fijos y espera al menos ganar $5,000 de utilidad antes de impuestos, se suman estos tres rubros y hacemos la pregunta o la regla de 3. ¿Cuántas pelotas de fútbol tengo que vender que me dejan $5 para cubrir estos $50 que incluye mi utilidad? Y es una regla de 3 sencilla. Si de cada pelota me deja $5, lo divido para 5 y me da un resultado en cantidad de ventas. Tienes que vender 10 pelotas a $10 que te quejen $5 para cubrir los 50 centavos, los $50. Voy a poner ahorita, antes de pasar al flujo, no sé si estamos bien con los tiempos, un ejemplo práctico de eso. Si quieren igual, hacen las dudas por el chat y los vamos contestando. Entonces voy a pasar a un modelo. Con el tiempo. ¿Perdón? Estamos bien con el tiempo, sigamos. Perfecto. Entonces voy a pasar a un modelo corto para hacer un ejemplo de lo que estamos conversando. Si ven bien, me avisan. Si se ve el Excel. Sí, sí se ve bien. Ya, perfecto. Lo primero que hay que entender es esos $10 que habíamos hablado. ¿Cómo interpretamos esos $10? Me dicen, obviamente, me van a decir, Antonio, yo no vendo una pelota, un solo producto, vendo miles de productos. ¿Cómo hago este análisis? Lo primero que hay que analizar es el mix de ventas y margen de contribución general de la compañía. ¿Cómo lo haces? Vamos a asumir que esta compañía vende 3 productos, nada más, producto 1, 2, 3. Tienes identificado el precio unitario de cada producto, 10, 15, 25. ¿Cuál es el costo de mercadería? ¿Cuál es el costo asociado con esa mercadería específica? Que solo se va a incurrir en ese costo si es que se vende el producto. Si no se vende, en ese costo no ocurre. Ese es el costo variable unitario. En el caso del producto 1 es $7. Por ende, el margen de contribución es $3 o el 30% del precio de venta. El costo variable es el complemento. Esto debería sumar siempre 100%. Hasta ahí la primera parte, eso si vendieras un solo producto. El segundo producto, lo mismo, tiene un precio de 15, un costo variable unitario de 9, un mayor margen de contribución de 40%, por ende el costo variable es de 60.
y el tercero 25, 20 de costo, un mucho menor margen de contribución de $5 y en proporción al dólar vendido. ¿Cómo hacemos este modelo sencillo que les expliqué? Porque si lo vieron es súper sencillo. Con varios productos involucramos la cantidad vendida por cada producto. Unidades vendidas, para hacerlo más claro, unidades vendidas diarias. Entonces digamos que al día, y esto está traducido al mes, asumiendo 26 días de venta, son 50, 75 y 50. Lo importante es entender la participación en el total de ventas, 28%, 42% total de las ventas y 28% del total de las ventas de estos 175 unidades, no en dólares, sino unidades, suma el 100%. Otra vez, el 28% de las unidades vendidas corresponden al producto 1 al día, al mes son 600 unidades, de 2.600 unidades vendidas al mes, el 42%, 900 unidades de 2.600 y el 30 o 28% son 600 unidades de 2.600. Se pondera esta información y sacas el precio promedio ponderado. Lo que estás haciendo es multiplicando el porcentaje de venta por el precio unitario y se obtiene el precio promedio ponderado. Al mismo tiempo se encuentra el precio promedio ponderado del costo variable. Entonces, lo que puedes decir con esto es que, en promedio, cada producto que esta compañía vende, son estos 3 productos, valen o se venden a un precio unitario de 16,43 y tienen un costo promedio de 11,57, que da un margen de contribución promedio de 31,45, a pesar de que hay uno que tiene 40 y otro que tiene 20. Entonces, obviamente con este modelo pueden jugarlo y decir, ok, le quitamos 25 al producto 1 y le sumo los 25 acá. ¿Es mejor o peor? Como proporción de las ventas es peor, pero te deja en este escenario del mix de ventas, porque lo importante del mix de ventas es entender la participación de cada unidad vendida. En este escenario del mix de ventas tienes que cada dólar que vendes te deja 30 centavos o 31%, y cada producto que vendes te deja $4,86. Entonces, ¿a cuál producto le subes? ¿A cuál producto le apuntas? Ahí puedes comenzar a jugar y hay muchas estrategias para jugar con el mix de ventas. Puedes decir, lo máximo que puedes vender es 175. Dices, ok, lo subo 75 a la más barata, que sé que se va a vender más y le hago menos esfuerzo a la más cara. Me va a dejar más dólares por cada centavo que vendo y me va a dejar, pero me va a dejar por cada dólar que vendo, pero en promedio por unidad que vendo prefiero el escenario anterior. Entonces, en base a este mix de ventas puedes comenzar a jugar. ¿Para qué es todo esto? Una pregunta. ¿Para qué es todo esto? Una vez que tienes claro la primera parte es obtener este número claro, ¿no? ¿Cuál es el precio de promedio de venta? ¿Cuál es el margen promedio de esa venta? Con eso obtienes las ventas mensuales. Entonces estábamos claros que más arriba decía que vendías 2.100 unidades al mes a $16,43. Multiplicas los 2.100 por $16,43 y obtienes las ventas mensuales de $34,500. ¿Ok? La forma de evaluar o entender mejor la composición de estos costos es como porcentaje de las ventas. Obviamente las ventas sobre las ventas es el 100%. Y dólares por unidad vendida. Vamos y buscamos la utilidad variable o el margen de contribución. Entonces tenemos que por cada dólar que vendo, el 68%, que es el complemento de, para regresar acá y que esté claro, de el margen de contribución, el 68,6% de cada dólar que vendes se va en el costo de mercadería. Entonces, sabes que por cada dólar, por los $34,500 que estás vendiendo, te van a quedar solo $10,000 para cubrir el resto de gastos fijos. ¿Qué es lo importante de esta parte? Y por eso se llama margen de contribución.
Porque lo que acabamos de encontrar es que cada unidad que la vendo a $16 me deja $5 que contribuyen a cubrir los egresos fijos que tenemos que cubrir para el resto de la operación de la compañía. En este ejemplo, si vendemos 2.100 unidades a 16,43, vamos a vender $34.500, de los cuales 23.657 se van a ir como costo de mercadería y me van a quedar 10.843 para cubrir el resto de egresos fijos. Entonces, hay que entender y tener claro los egresos fijos. Entonces, vamos a asumir que en el mes, al total, tiene que cubrir $5.000 al mes, entre costos y gastos fijos. Le restamos de los 10.000 que nos dejó la utilidad variable estos $5.000 y nos queda una utilidad operativa antes de impuestos de 5.800 al mes, que es el 16% de las ventas o $2.78 por cada unidad que vendiste. Asumamos que no tiene gastos financieros ni tiene depreciación. La utilidad antes de impuestos o tributable es de 8.400, de aquí se calcula participación, impuesto a la renta y tenemos una utilidad neta de 3.700. Esto es una forma práctica y operativa de ver el negocio. Lo que está acá a la derecha son las mismas cifras vistas desde un punto de vista contable. Van a considerar los 34.000 de ventas, que eso se mantiene igual. Van a sumar en el costo de ventas tanto el costo variable como el costo fijo, que suman estos 26.700. Eso es como lo haría o como se lo debería presentar en estados financieros. Y en los gastos administrativos vas a poner los gastos fijos y los gastos variables, que en este caso no hay, intereses y participación, y llegamos al mismo resultado. ¿No se puede considerar como utilidad? No, el margen de contribución es la utilidad variable. Si nos queremos poner más técnicos, el margen de contribución se refiere a la expresión de los $10.000 en porcentaje sobre ventas, a eso le llamamos margen de contribución, y a la utilidad variable se lo menciona en dólares. Esa es la diferencia entre margen Consulta, disculpa. Sí. ¿Hay manera de que estos cuadros de Excel... ¿Perdón? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Perdón, mil disculpas. Buenas tardes. Soy Diego Medina. Diego, ¿cómo estás? Sí. Ferretería de acá de Atontaki. Una consulta. Tal vez podrías tú darnos estos cuadros de Excel para poder nosotros ir aprendiendo más, porque la verdad obviamente me parece súper interesante, pero vas tan rápido y obviamente es por el tiempo, pero podría para un poco y uno después ir jugando y entendiendo mejor el tema, ¿puede ser? Bueno. Sí, como pusieron en el chat, hay unos escribiendo al mail, creo que es capacitacionesmavijo@gmail.com, y nos ponemos en contacto para enviarlos y para conversar un poco más. ¿Les parece? Muchísimas Igual cualquier gracias. duda que tengan por ahora nos avisa. ¿Ok? Entonces, con esta herramienta puedes tomar y hacer varios escenarios. Entonces, si tienes, vamos a poner el escenario extremo. Si estás en 0 en ventas, lo que tienes que cubrir son todos tus, llegamos ahora a esta utilidad operativa, todos tus egresos fijos, nada más. Eso es 0 en ventas. ¿Ok? Con eso, aquí se puede comenzar a jugar con estos escenarios. Entonces, si estimas vender el 42% de lo que vendías antes, cuando arranquemos, este sería el escenario que están cubriendo hoy. Si identifican sus gastos fijos, este es el escenario que tienen, si no están vendiendo nada, son los escenarios que van a tener que cubrir en abril y mayo. Entonces necesitan por lo menos en su cuenta $10.000 hoy y más las cosas que tienen que pagar atrasadas de las cuentas por pagar. Entonces al menos $10.000, si es que ese fuera su caso. Asumamos el caso de junio, que esperemos que en junio se recupere sin... Es mi opinión personal. Asumamos que quieres vender el 42% o esperas vender el 42% o 45% de lo que vendías antes. Son 945 unidades al mismo precio. Con eso estarías tablas. Entonces, con ese volumen de ventas podrías soportar
pasar el mes, pagar todos los egresos fijos, pagar los costos variables y salir tablas. Y en el momento que ya estás vendiendo el 50% de esas ventas, ya estás ganando. No estás ganando lo ideal, que sería el 16, del 10 al 15% sobre las ventas, pero ya se recupera. Entonces, en función de esta lógica, entendiendo un poco la tarea, sería enlistar los gastos fijos y los egresos fijos, que se dan vendas $1 o vendas 10.000, para entender los egresos fijos. De ahí entender Entonces, el mix de ventas. Sí, ¿puedes darle un ejemplo de gasto fijo, por favor? sí, los gastos fijos podría ser alquiler, que lo tienes que pagar vendas o no vendas. Podría ser los sueldos, que también tienes que pagar los vendas o no vendas. Podría ser, es principalmente esos dos, y todo lo que incluye, ¿no? Y el IES es también un gasto fijo porque está asociado a los sueldos. Principalmente en un negocio de comercios, esos deberían ser los dos gastos fijos. En costo fijo, si lo queremos afinar en la división, costo fijo es todo lo que esté asociado, en el caso del comercio, a vender. Es decir, el equipo de ventas podría considerarse un costo fijo si el negocio está concentrado 100% en vender. Y el gasto fijo es todo el resto del personal, el contador, el gerente, el chico que limpia, el alquiler de la parte administrativa, que igual tiene que existir para que puedas vender, porque sin eso no puedes vender, no se venden solitas las mercaderías. El costo fijo también es el alquiler de la bodega, porque en la bodega estás manteniendo tu mercadería. Al final, ¿cuál es la diferencia entre el costo y gasto? El costo es el que está asociado a la agregación de valor de la actividad. En una industria que hace pallets, que coge madera, los transforma y hace pallets, la madera sería la materia prima y sería el costo. Todo lo que implique la transformación también está en el costo, la depreciación de la máquina, la mano de obra, y todo lo que implique despacho también es parte del costo. Lo que sería gasto es la publicidad, los gerentes, la limpieza. En el caso de comercio, la forma que el comercio transforma valor o agrega valor a la sociedad es que pone a disposición más cerca de la población o zona en la que cubre artículos que de otra forma no lo estuvieran. Entonces, todo lo que cumpla ese fin, la bodega, los vendedores y la logística, debería considerar como un costo de esa operación, y todo el resto de andamiaje administrativo que tiene que existir para poder operar, se lo considera gasto de ventas o gasto fijo. Hasta ahí con el modelo de rentabilidad. Vamos al modelo de flujo de tesorería. Buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Javier Barzallo de Cuenca. ¿Cómo estás, Javier? Una consulta. ¿Qué porcentaje se determinaría para que la empresa sea rentable? O sea, el margen de utilidad, ¿sería del 20% hasta el 30%? Perdón. Hay varias formas de medirlo. Esa pregunta es más compleja que un número y depende de la industria. La primera forma de medirlo en este caso es la utilidad sobre ventas. Es un componente de la utilidad de la compañía. Porque lo importante al final, si te acuerdas del 1, 2, 3, 4, lo importante es que la rentabilidad la mides en función de los activos o de la inversión que hiciste, no solo de las ventas. Las ventas, obviamente, lo más importante es el componente, pero al mismo tiempo tiene que ser coherente o eficiente en función de la inversión que hiciste en activos. Y es lo que decía al principio. Si tú logras una gran utilidad con pocos activos, vas a ser muy rentable y va a ser positivo. Esa sería la lógica. De ahí, en porcentaje de ventas en comercio, va desde el 10 hasta el 20% sobre ventas. Hay otros tipos de negocios, por ejemplo, de exportación de, tiene un ejemplo que hubiera puesto acá, exportación de commodities o agrícola, banano, cacao. El margen sobre venta llega incluso a ser solo el 2%. Aún así es muy rentable porque la rotación de su inventario a ser perecibles rota en menos de un mes, perdón, en menos de una semana o en una semana. Entonces, en vez de tener inventario por un mes,
tienes inventario por una semana. Y ahí estoy ejemplificando lo que estoy diciendo. Es sobre, él está destinando o congelando plata para su inventario solo una semana en vez de tener plata congelada en su inventario un mes entero. Y obviamente es un sello, Perdón. ¿Aló? Un segundo que... Ya ve. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 o sea, más o menos ya me orienté y tengo una base fija en el tema del cálculo de la rentabilidad. Sí, Porque por eso... para algunas empresas puede ser rentable tener un margen de utilidad de un 16%, pero para otras empresas tener un margen de 16 ya sería como pérdida, porque no cubrimos los gastos fijos. Exacto, porque por costos fijos y también por la intensidad de inversión que tengas que hacer para producir o vender ese 16 centavos por dólar, o por el tiempo que tienes que esperar para que recupere el efectivo. El 2 y el 3 son los que afectan el volumen total de activos. No son los activos que normalmente se entiende o se intuye que si vas a invertir en una planta de $1 millón para vender algo que sale a 5%, obviamente lo más probable es que no te salga. Pero también es importante la rapidez con que regresa la plata, porque quiere decir que tienes más plata en la calle, tienes más plata, sea en facturas de clientes o tienes más plata en tus bodegas. Esa plata congelada es igual de importante y te afecta tanto más que $1 millón metido en activos. Entonces, te afecta de la misma forma. Entonces, de acuerdo a, tienes que coger la utilidad sobre la suma de todos tus activos, ese debería ser el ratio, que esa tendencia vaya subiendo. A veces es poca, a veces es 10% sobre activos. Pero, ya viene el catch del tema del endeudamiento. Hagamos un ejemplo rápido en la cabeza. Si tienes una compañía que te deja una utilidad de $10, haciendo matemáticas sencillas, invertiste 100 en activos entre corto plazo, que son cuentas para cobrar inventario, y activos fijos, 10 sobre 100, sobre tus activos tienes una rentabilidad de 10%. Esa es la utilidad que deberías comparar con la tasa del banco. Total de utilidad sobre activos. Esa es la tasa que se compara con la tasa del banco, no la utilidad neta sobre ventas. Esa es una confusión muy común. Cuando te digo 2% sobre ventas, eso no tiene nada que ver con la utilidad que puedas comparar con el banco. El porcentaje de utilidad que tienes que comparar contra el banco es utilidad neta sobre el total de tus activos. Pero ahí viene el catch, o el siguiente paso. Vamos al paso 4. Retomando el tema, tienes una compañía que vende y le deja $10 sobre $100 en activos, tienes 10%. Tú dices, el banco me da 7, 5%, es chévere, pero corre mucho riesgo, es mucho trabajo para ganarme solo 5% más de lo que me da el banco. Pero ahí entra el tema de financiamiento, y por eso sí es bueno financiarte siempre y cuando te lleva a crecer más rápido. Si esos mismos $100 de que invertiste en activos, tú solo pusiste 50 y el banco te puso los otros $50, ya tu cálculo ya no es 10 sobre 100 total de activos, sino 10 sobre 50 de la plata que tú pusiste. Y ahí obviamente la rentabilidad se duplica, simplemente porque te estás endeudando. Entonces, ese es el juego, o cada una de estas palancas, si lo quieres ver como unas palancas, es el juego que tienes que ir presionando a cada una de estas para ver, de acuerdo a tu modelo de negocio. Porque, como bien dices, depende del modelo de negocio. A lo que te referías cuando a algunos les sale 16% y a otros no les sale 16%, es de acuerdo al modelo de negocio con el que estás trabajando. ¿Ok? Sí, perfecto. Aquí un punto clave yo creo que también sería cuántas ventas se generan cash y cuántas ventas se generan por cobrar. Porque claro, o sea, sí. no sería lo mismo tener, por decirte, ventas por $100, pero de las cuales 90 están por cobrar y solo $10 tengo en efectivo. Entonces Correcto. todavía eso no se podría considerar como una utilidad. Exacto, si no has realizado, no has hecho real esa utilidad, no has hecho efectivo esa utilidad. Entonces es súper importante esto, el 2. Lo que estás mencionando es el 2. Es que tan rápido te regresa el efectivo. Entonces es mejor dar un poco de descuento que te paguen en efectivo que venderlo carísimo, pero que te paguen 180 días. Sí, ahí hay un trade-off. ¿Por qué? Porque eso es lógico. ¿Por qué es la lógica de eso? Porque esa plata que estás cobrando, digamos que lo puedes haber vendido a 100, a 180, pero le aceptaste 80 hoy.
igual vendiste ese inventario. Esos 80 que tienes hoy en el bolsillo, ¿lo vas a usar para qué? Para comprar más mercadería. Entonces, vas a darle vuelta más veces a la plata, que en vez de esos $80 vas a dar vuelta, pueden ser hasta 6 veces dentro de 180 días, en vez de darle una sola vez vuelta en 180 días, por haber ganado $20 más. Entonces, sí, es súper importante, hay que medirlo, hay casos y casos, ¿no? Estoy dando un ejemplo sin contexto, pero ahí viene el trade-off o el cálculo, el ganar y perder de un lado y del otro. Es mejor, y especialmente en la situación actual, cobrar por anticipado, y a pesar de sacrificar un poco de margen. Avancemos, Sí. Antonio. Sacrificar un poco de margen y tener el flujo que necesita la empresa para cubrir cualquier eventualidad por la situación del país. Exacto, y ahorita especialmente. Estamos Perfecto, con muchas 15, gracias. listo. Voy a pasar un poco más rápido. El efectivo es rey hoy y siempre, realmente. Hoy es simplemente más perceptible, pero el efectivo siempre es lo más importante. ¿Cómo se lo proyecta? Habíamos hablado de proyectarlo de manera semanal, cómo se lo entiende o se lo separa. Tienes que separar los flujos operativos regulares que se dan cada mes. Eso incluye cobranzas y ventas nuevas, y cobranzas de facturas viejas y cobranzas proyectadas de ventas nuevas. Flujo de inversión, que son ingresos si es que vendes una máquina, o egresos si inviertes en una propiedad o activo fijo. Flujos eventuales y tributarios, eso simplemente por facilidad. Las cosas que no son regulares o recurrentes las podemos separar, porque sabemos que una vez al año o cada 3 meses, una vez o solo una vez al mes, se dan este tipo de egresos, como los décimos, el impuesto a la renta, las utilidades. Y si estás proyectando de manera semanal, incluso el IES y el IVA se dan de manera cada 4 semanas, cada 6 semanas, y no todas las semanas. Y por último, una vez que tienes claro los flujos operativos y cuánto necesitas a raíz de esto, si vas a invertir o puedes vender una maquinaria, cuánto te deja o cuánto te exige, y cuánto te exige también la parte regulatoria, solo después de entender esas tres, puedes ver el flujo de financiamiento, si cuánta plata necesitas para cubrir los otros flujos. Entonces aquí otra vez, esto es un modelo que no está dinámico, es solo para que vean, pueden tomar fotos si quieren. La idea es que tengan algo por el estilo. Que tengan, primero, ¿cuánto tienen hoy en la cuenta? $5,000. Proyectan semana a semana, cada lunes, ¿ok? Y proyectan todos los ingresos efectivos, el total de ingresos, proyectan todos los egresos efectivos, sean operativos, sean tributarios, sea lo que fuera. ¿Cómo lo dividimos? Habíamos hablado de ingresos operativos, que lo dividen en facturas que ya están hechas, que tienen por cobrar. Eso es la plata, entre comillas, más cierta que tienen, porque tienen que cobrarlo. Las cobranzas esperadas de ventas nuevas, eso no es tan seguro como el primero. Entonces, esto no es tan confiable. Aquí, si tienes $10,000 en facturas, ¿cuándo lo vas a cobrar? El de acá abajo es las ventas nuevas que esperas, ¿cuándo las vas a cobrar? Esos dos suman el operativo. El flujo de financiamiento, cuánta plata podemos traer hoy de bancos y cuánta plata tienen que ustedes poner de su bolsillo, y otros ingresos. Eso suma, esas tres suman el total de ingresos efectivos de la compañía. El total de egresos, los valores deberían ponerse en negativo por facilidad. En egresos operativos tienes las cuentas por pagar, las facturas que ya tienes en la mano que tienes que pagar, y los egresos operativos recurrentes de todos los meses. Estos dos son bastante ciertos realmente. Eso suma los egresos operativos. Las inversiones son las compras en activos o los pagos anticipados, como el pago de alquiler, la inversión o el pago de alquiler anticipado. El repago a bancos, esto aquí deberías poner capital e intereses, porque es el total del efectivo que se va. En el PIG solo se ponen los intereses, en el flujo efectivo se pone capital e intereses. Y el subtotal de egresos regulatorios, que incluye IES, IVA, décimos, impuestos a renta, utilidades y otras contribuciones, que hoy sería lo que más nos estaría afectando, porque esto nos ha golpeado justamente en abril, cuando pagamos utilidades e impuestos a renta. Y otros egresos efectivos. Entonces, hasta ahí tienes todos los ingresos efectivos de la compañía, todos los egresos efectivos de la compañía. Tienes el flujo de caja de esa semana.
cuánta plata te estás dando esa semana o no te estás dando plata. Eso lo comparas con cuánto tenías a la semana anterior. Entonces cierras el viernes y arrancas el lunes. Este viernes tenemos, por ejemplo, $5.000 en la cuenta. Arrancamos el saldo de caja de la semana anterior con $5.000 en la cuenta. Y de acuerdo a lo que se va moviendo semana a semana, se va actualizando el saldo de caja. Entonces, hagamos un ejemplo súper rápido. Digamos que, como tenemos el ejemplo, este vendía $30.000 al mes. Estaríamos hablando de que espera cobrar más o menos 7.500 por semana. Ese sería el caso, obviamente, no de crisis. Le salía que le da 2 semanas de crédito el proveedor. Le salía a un 70% la compra y paga de mercadería, y la compañía tenía egresos fijos al mes de 2.500, que vamos a ponerle que por quincena, eran 5.000, ¿no? 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 por quincena. Entonces, esta compañía, si no tuviera plata en la cuenta, igual alcanzaría con el primer mes. Pero digamos que tiene que pagar, le toca pagar aquí la compra anterior. Y aquí le faltaría $250 y tuviera que, y ya el resto de las semanas estuviera tranquilo. Pero obviamente ahí vienen las complicaciones. Digamos que tiene que invertir $5.000 o $10.000 en la ampliación de la bodega. Le comienza a faltar plata. ¿Ok? Entonces cuando comienza a faltar plata, déjame hacer esto más fácil. Perdón. Cuando le comienza a faltar plata, es cuando tienes que comenzar a pensar en cómo vas a financiar esa necesidad. Y ahí, pues, comenzar a jugar con el financiamiento, si el banco nos da la plata o la compañía debería poner el mínimo en negativo que le salga en este flujo, $3.000. Si la compañía consigue $3.000 o la utiliza para $3.000 al principio, todo va a estar en positivo. El mes va a tener saldos positivos mayores, la semana que está en esta necesidad máxima se hace 0 y el resto de semanas avanza. Entonces, ese es el juego. Primero, identificar todos los egresos que tengas que hacer. Digamos que aquí tienes 0 y vamos a tratar de poner una realidad más parecida a la de hoy. Lo que nos está pasando es que tienes que pagar IES. Tienes que pagar IVA, digamos que es lo mismo. Se acumuló el décimo. Tienes que pagar impuesto a la renta, utilidades. Y para empeorar todo, estamos esperando cobrar la mitad o menos. Y incluso yo les recomendaría partir en este escenario, esa compañía que hubiera tenido ese tema positivo, le estuviera necesitando al menos $10.000, que coincide más o menos con los ingresos fijos que hemos visto ahora. En un escenario para comenzar a hacer el análisis en esta situación es, como hemos hablado, asumir tal vez que hasta mayo estamos muy, muy golpeados, que hasta la segunda quincena de mayo no se puede cobrar nada y se comienza a cobrar de a poco. Y es con este escenario con el que recién ahí tienes que comenzar a negociar y a priorizar los gastos. Entonces, tienes que entender la realidad actual de la compañía, y con este tipo de herramientas se puede entender con qué escenario estás trabajando y ahí comenzar a resolver. Un poco para cerrar, un par de conclusiones.
lo primero y lo más urgente es hacer ese flujo que vimos. Es que hay que entender el modelo de rentabilidad de tu compañía para poder proyectar el flujo de efectivo y resolver esos temas de liquidez, resolver y priorizar lo antes posible, proyectar a 12 semanas o 8, porque proyectar a un año no tiene sentido. Proyectar igual esa nueva realidad, como sin ventas o las ventas de los nuevos productos que quieres hacer. Hay que al mismo tiempo tratar de minimizar las pérdidas, minimizando ingresos fijos o otras inversiones. Obviamente cualquier tipo de inversión quedaría completamente fuera de las opciones. Entendiendo la liquidez, proyectando la nueva realidad y tratando igual de minimizar las pérdidas, se entiende la necesidad de financiamiento. ¿Perdón? ¿Aló? No se te escucha, Marcos. Marco. No se te escucha, Marco. Si quieres escríbelo por el chat. Continúo. Minimizar pérdidas porque en este tiempo hay que tratar de minimizar esa pérdida para priorizar el core del negocio. Si hay que, lamentablemente, despedir gente, hay que mantener a la gente que funciona. Una vez que está eso claro, ahí recién entender la necesidad de financiamiento, como vimos en el ejemplo. En ese caso, la compañía necesitaba casi $14,000. Y por último, y como les decía, hay que mantener esa dualidad de pensamiento, ser pesimista y al mismo tiempo optimista, pensar en resolver la crisis hoy y al mismo tiempo comenzar a proyectar la nueva realidad y comenzar incluso a reinventarse, porque aunque suene trillado y lo tiene que haber escuchado un montón, y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? Las oportunidades en las crisis existen. Existen porque hay que ser. ¿Y cómo se identifican? Un poco una fórmula simplificada de innovación es ser empático con tu cliente, entender esas nuevas necesidades de esta nueva realidad que se están creando, atender esas nuevas necesidades, reajustar tu operación y siempre mantener la máxima financiera que les comenté de hacer más ventas, más utilidad con menos recursos. Si cumples con esas dos, ser empático y hacer más ventas con menos recursos, no debería irte mal. Obviamente es una simplificación de la realidad, pero cualquier acción que tomes debería venir en esos dos sentidos. Ser empático para poder vender y saber qué vender y cómo venderlo, y ser eficiente en lograr esa venta o la mayor cantidad de ventas con la menor cantidad de recursos posibles. Eso es por hoy. Estamos con tiempo limitado. Como decíamos, pueden escribir a capacitacionesmavijo@gmail.com. Aquí está mi mail también para cualquier consulta. Y con eso estamos por hoy.